Hace unos 20 años vi un pequeño video corto, de esos que ponen los de recursos humanos para una capacitación y luego diálogo en grupo. Y era de un hombre que iba muy relajado en su auto, como que iba al campo y alrededor se veían ranchos así, y estaba bonito el camino donde iba, y de pronto le sale de frente otro auto como descontrolado, que se le mete a su carril, le pita, se regresa a su carril y luego le grita ¡vaca! Este hombre pues se ofende y le grita ¡tú lo serás! Primero aprende a manejar y no sé qué, y todas las cosas, ¿verdad? Dio vuelta en la curva y chocó con una vaca. Bueno, yo dije vaca, pero no me acuerdo si era un burro, un buey, un cerdo, pero para que no se escuchara tan fuerte. Como dice Eugenio, para proteger a muchos inocentes, en horario familiar dije vaca. En ocasiones, cuando alguien quiere advertir de un peligro, las personas reaccionan, se sobresaltan y se defienden pensando que es una ofensa, cuando no saben que si a la vuelta va a haber una vaca, ¿sí? Entonces, las advertencias y las amonestaciones, exhortaciones de peligros a veces son no muy bien tomadas, porque la gente se confunde. Y en esta epístola es una epístola pesada, de exhortación, una epístola dura donde Judas nos va a gritar ¡vaca! Y tenemos de dos reacciones: o bajamos el acelerador y pensamos que a lo mejor puede suceder y que es un peligro posible, latente, porque no sabemos si a la vuelta de la curva va a haber una vaca, o nos enojamos y decimos no puede ser, ese Judas, ¿a quién le está hablando? ¿Quién cree que soy yo? Y primero y tú y toda tu familia. Podemos exaltarnos así y pensar eso jamás, no va a pasar aquí. No, eso no pasa. Siempre cuando alguien hace una exhortación, algún pastor, en este caso Judas, un líder de la iglesia, uno puede tener esa reacción y decir, no, a Judas le falta amor. Lo que pasa es que a Judas le falta confiar en la soberanía y el cuidado providencial de Dios. No, vamos a hablar por Judas, porque no está viendo bien a la iglesia. Yo creo que está sobresaltado. Algo le pasa a Judas, algo no digirió bien, algo le sucedió, porque va a hablar bien grueso aquí y para la iglesia. Dice, no puede ser, algo le pasa a Judas, ¿sí? Pero Judas nos va a decir, al contrario, si yo confío en la soberanía y el cuidado providencial de Dios en su iglesia, o sea, yo confío en la fidelidad de Dios. En lo que no estoy confiando es en la fidelidad de ustedes, en su obediencia de fe. Veo un peligro, y es un peligro grave, real, y lo va a escribir con tanta pasión, porque no hay otra manera de escribirlo. Calvino decía que esas cosas se dicen como un perro ladrando cuando viene el peligro, ¿verdad? Y decía Calvino, en estos momentos tengo que ladrar. De otra manera, pues para qué estoy aquí, ¿verdad? Como perro guardián de la familia, ¿verdad? Diciendo él sobre la iglesia. Y aquí tenemos una exhortación difícil. Así que antes de sobresaltarnos, pensemos, puede ser que Judas tenga algo de razón. Así que vamos a escucharlo, a ver qué nos tiene que decir y veamos si es pertinente para la iglesia de hoy o si simplemente es una amonestación que pudiéramos tener ahí presente por si acaso en el futuro tuviéramos algún líder religioso con estas características que aquí nos menciona. David, ¿me pueden por favor pasar mis lentes que están en la mochila? En esa parte de adelante hay no en la siguiente. Hay una cajita. Si no voy a ver, si no, nada más voy a inventar. No queremos eso. Sí, se hizo la luz. Mientras leemos la epístola de Judas, ahí en el trasfondo quiero que usted esté pensando en la gloria de Dios a través, la gloria de Dios manifestada en la salvación a través del juicio. Hay dos cosas aquí, salvación y juicio, pero estemos pensando en la gloria de Dios manifestada en esa salvación a través del juicio.
Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y aquí es donde empezamos. Judas va a empezar a usar triadas para referirse a las personas y va a poner ejemplos también de triadas. Así que él va a empezar a poner no un ejemplo, a ver, muéstrame un ejemplo, dice siempre. No, te muestro 2, te muestro 3, como si fuera en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y entonces va a empezar a decir, te voy a mostrar 3 ejemplos y 3 consecuencias, y así van a ir de 3 en 3 desde el inicio, empiezan con estos grupos de 3. Y les escribe él como siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, y a los destinatarios les dice, llamados, santificados y guardados. 1, 2, 3. Llamados, luego santificados y guardados. Y les desea, 1, 2, 3, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ese es su saludo, y entonces empieza a pasar al asunto. Amados, me ha sido necesario escribiros. Estoy yéndome a la oración principal. Primero dice que les está escribiendo algo que ha sido necesario. No es algo secundario, no es algo opcional, es algo necesario. ¿Y qué es lo que les dice? Exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esa es la exhortación de toda su epístola, que contiendan por la fe, que contiendan de una manera ardiente, que esa fe es una fe apostólica que les fue dada una vez y para siempre, de una sola vez. ¿Y quién quiere contender? Esta fe es una fe que se va a expresar en 2 formas, una doctrinal y otra de conducta, de forma de vida. Dice, ahí en la iglesia donde ustedes están tienen que defender esto, la doctrina y la conducta. ¿Sí? Que es precisamente lo que hacemos con la membresía, ¿verdad? Decimos, este es el pacto de iglesia y esta es la declaración de fe. Esto es lo que estamos recibiendo. Y dice, ustedes deben de contender, es decir, deben de tener un amor que confronta. Uno, no sé, imagínense aquí en la iglesia, uno puede asumir la posición de no confrontar, de decir, ¿para qué confronto? Una vez un pastor me dijo, una vez escribí una carta donde yo confrontaba algunos asuntos, se armó un lío, que ya no vuelvo a escribir una carta yo de esas. A lo mejor lo mismo le pasó a Judas. Escribió esta carta y no sabemos qué lío se armó. Porque la gente muchas veces no quiere la confrontación, piensa que es falto de amor. En esta epístola, el pastor Jim Getz nos da dos principios para la vida. Uno es un amor que confronta, un amor firme que confronta, y un amor que actúa. ¿Qué tenían que hacer aquí en este caso? Primero les dice, la exhortación es a que ustedes confronten, defiendan, contiendan ardientemente por la fe. Y dice la razón. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y uno se queda pensando aquí en la iglesia local, o sea, no está hablando de afuera, no está hablando del mundo, está hablando que entraron encubiertamente aquí a la iglesia. ¿Sí? Todo lo que va a decir aquí se lo está diciendo hacia el interior de la iglesia. Porque uno, cuando va a leer aquí, uno puede pensar allá afuera, sí, tanta maldad allá afuera. Pero aquí Judas va a decir que está dentro, encubiertamente, disfrazados de pastores y de maestros, o sea, como yo, como Carlos. Y dice, ustedes como iglesia tienen que estar atentos a nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué hacen estos hombres que están ahí encubiertos? Que es real, ¿sí? Dice que estos hombres impíos, 1, 2, 3. 1.
convierten en libertinaje la gracia de Dios. 2, niegan a Dios, el único soberano. 3, niegan a nuestro Señor Jesucristo. 1, 2, 3. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. De alguna manera estos hombres se les habían ideado para desasociar la doctrina de la conducta y entonces poder decir que por la gracia de Dios ellos son libres y que pueden hacer ciertas cosillas pecaminosas y que nadie les va a decir nada porque están bajo la gracia de Dios, y que nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Y esas cosillas buscaban la ganancia propia, el dinero, y nadie les tenía que decir nada. Eran sensuales, buscaban la homosexualidad o la fornicación y nadie les podía decir nada. Es más, hasta debían decir: somos bendecidos por tales maestros y tales pastores en medio nuestro, que si tienen esa cosilla, bueno, pues todos somos pecadores, que levante la mano el que no, que tire la primera piedra el que no, vamos a tratarlos con gracia, pues al fin y al cabo son hombres como nosotros, y muchas cosas. Así nació, así lo quiere Dios, etc. Podemos decir muchas cosas pensando en mí o en Carlos, y nos pueden justificar de muchas maneras, o a cualquier otro de estos pastores, líderes grandes. Siempre hay alguien que nos defiende, ¿verdad? Que puede decir: bueno, es que la gracia de Dios así lo acepta. Y entonces dice: estos van a recibir un castigo. Fíjense cómo dice: mas quiero recordar, al versículo 5, primer recordatorio, va a haber dos. Este es el primer recordatorio. Quiero recordaros que el Señor destruyó. Esta es la frase principal de esta zona. Aunque ahí dice que una vez que lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los verbos principales y la oración principal quedaría así: quiero recordarles que el Señor destruyó. Y otra vez tres ejemplos, 1, 2, 3. ¿A quién destruyó? A los que salieron de Egipto, pero no creyeron. O sea, sí salieron de Egipto, sí salieron de la esclavitud, sí cruzaron el Mar Rojo, sí fueron al Sinaí, sí recibieron los mandamientos, sí vieron los milagros, las plagas, el poder de Dios, pero no creyeron. Sí se quejaron cuando querían agua y cuando ya estaban fastidiados del maná y dijeron: es que ahora queremos carne. Pero el Señor los destruyó. Caso número 1. Número 2, ¿a quién destruyó? A los ángeles que cayeron, que se rebelaron contra Dios. Dice: ni siquiera de los ángeles, no, a los ángeles también los está guardando para prisiones de oscuridad, para el juicio del gran día. Fíjense cómo lo llama: el gran día del juicio de Dios. ¿A quién más destruyó? Sodoma y Gomorra. Entonces cayó fuego del cielo y los consumió, después de que estas personas y las ciudades se habían entregado a la fornicación, habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza. Entonces dice: primer recuerdo en la historia es que Dios no nos va a castigar. Nuestros pastores son muy buenos, tienen sus pecados, pero Dios no los va a castigar. Pues déjenme recordarles: 1, 2, 3. ¿A quiénes? A los que destruyó en el desierto, a los ángeles que cayeron y a Sodoma y Gomorra. O sea, nótame esta. Es lo que está diciendo aquí Judas. No crean que no. Les da lecciones de la historia. Son pesadas estas. Imagínense que esta carta la están leyendo y yo estoy ahí sentado y está hablando de mí. Esto es confrontador. Está hablando de mí. Imagínense. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se esperaría de mí? Arrepentimiento. Esa es la respuesta: arrepentimiento. Decir: sí, sí soy. Arrepiéntete. No obstante, dice el versículo 8, no obstante, estos no se arrepienten, al contrario. Ese no obstante es duro, ¿verdad? Hoy en día, en los trabajos, en las capacitaciones de recursos humanos, pues con todo esto
jurisdicción y qué me puedes decir y qué no, mis derechos, etc. Se nos dice incluso que no se puede usar la palabra pero, porque ya va a haber una connotación de confrontación, y cuando estás con una persona en tu trabajo no le puedes usar la palabra pero, sino va a ocasionar un bloqueo mental que la otra persona no va a hacer lo que se necesita hacer. Entonces no uses la palabra pero. Se nos dice incluso el libro ese tan famoso que se llama cómo caerles bien a todos e impactar en sus vidas, ¿verdad? Dice, no confrontes, nunca digas algo que señale algo equivocado, nunca lo hagas. Hay maneras de hacerlo para que las personas sigan adelante con su vida, pero nunca digas la palabra pero. Y aquí está, solamente pero es un no obstante. Y va a haber otros peros ahí. Yo recuerdo al hermano Roberto Loy, él decía, mi palabra favorita es pero su palabra favorita es pero cuando la situación es muy negra, y dice pero, y viene la acción de Dios. Ahí sí la palabra pero es bonita porque viene algo bueno, Dios actúa. Aquí es un pero va de lo gris hacia lo oscuro, a lo negro. Entonces ese pero es de bajada, no de subida. Este es un pero feo. Y dice, esos, aunque saben la historia y saben el ejemplo de los israelitas muertos en el desierto, de los demonios que están en prisiones de oscuridad porque fueron ángeles que se rebelaron, y aunque saben la historia de Sodoma y Gomorra, ¿estos qué hacen? No obstante, 1, 2, 3, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman contra las potestades superiores. No les importó, siguen siendo sensuales, rebeldes y maldiciendo a la autoridad o retando a la autoridad. ¿Sí? No les importa. No obstante, ellos siguen en su camino de perdición y hacen esto. Mancillan la carne, está hablando de esa perversidad sexual, rechazan la autoridad. De alguna manera pueden decir, bueno, pues aquí a todos nos ha hablado el Señor, todos tenemos autoridad de parte de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, todos tenemos la palabra de Dios, no tenemos por qué tener una autoridad que me diga que estoy haciendo lo malo, alguien que me confronte. Claro, la autoridad tampoco quiere confrontar, porque nuestra sociedad se ha cuidado mucho, incluso en las iglesias, de echar de lado lo que llamamos la disciplina eclesiástica y la excomunión. Entonces le pone otro ejemplo, pero estos son los peros. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio contra Satanás. Y va a mencionar que el arcángel Miguel estaba contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés. Como según la historia ahí, como que Satanás se lo quería llevar ese cuerpo para presentarlo a los israelitas y que fuera una causa de tropiezo, de idolatría, y que adoraran ese sepulcro, de tener un sepulcro físico de Moisés donde adorarle y rendirle tributo a su máxima figura, a su máximo profeta, ¿verdad? Y el arcángel se iba a llevar, el arcángel Miguel, pero dice que no se atrevió ni siquiera a maldecirlo ni a decirle nada, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y entonces dice, ni siquiera el arcángel Miguel blasfema de las autoridades, y estos blasfeman, versículo 10, pero estos blasfeman y se corrompen. Y dice que como animales irracionales, como bestias brutas. O sea, como que dicen, a mí no me vengas a decir nada. Son así. Una bestia que dice, a mí tú no tienes por qué decirme nada. Yo soy libre, ¿sí? Tengo mis derechos, yo estoy libre de la autoridad eclesiástica y yo puedo hacer lo que quiera con mi vida es privada, hasta aquí llega, lo moral está privado y no tienes injerencia en mi vida. Aquí hay un límite, hay una raya, además ni siquiera he firmado la hoja de membresía, me voy cuando quiera, hay otras iglesias mejores que estas he visto. Y así, ¿verdad? ¿Para qué? Simplemente he pecado y esto, y me voy, me ausento, me desaparezco, no doy ni siquiera
comunidad, no, es lo que están haciendo. Ahora viene el lamento, versículo 11. Esta es la tragedia. El ay es una expresión de lamento, de tragedia, de que sucedió algo que no debía de haber sucedido, que no era lo que se esperaba. Esta es una tragedia. Ay de ellos. Y otra vez un 2, 3. Los 3 ejemplos. Ay de ellos porque ahora se están comportando como Caín, como Balaam y como Coré. Ahora el escritor Judas está entendiendo que todos en la iglesia conocen esos pasajes, los hemos leído en el Antiguo Testamento, pero vamos a recordarlos. Dice, ellos se están comportando como Caín. ¿Qué pasó con Caín? No, pues es que aquel hermano es muy santo y Dios se agrada de él y de su sacrificio y de mí no. Y entonces le agarra un coraje y finge ser su hermano y se lo lleva al campo y lo mata. O sea, tiene un celo por el otro que agrada a Dios, que está haciendo en la iglesia lo que agrada a Dios y él no. Y le viene un coraje porque él sí anda en los caminos de Dios y entonces se levanta contra él. ¿Qué es lo que hace Balaam? Balaam, como no puede maldecir al pueblo de Dios, lo que propone es hacerlos caer por idolatría. Dice, Dios los ama y yo no puedo hacer que Dios los deje de amar. Dios los ama y los tiene bendecidos. ¿Cómo le hago? Pues voy a agarrar a mi hermano y le voy a presentar a una muchacha que adora a Buda, y cuando se enamore esa muchacha lo va a jalar al culto a Buda o a cualquier otro dios, y entonces yo tengo un plan y me van a pagar por cada convertido que haga para allá. Entonces presento muchachas a los jóvenes, se enamoran, se van tras ellas y ahora adoran a ídolos, y cuando adoran a ídolos ahora sí ellos solos causan el desagrado de Dios y a mí me pagan. Y dice que eso es lo que estaban haciendo aquí esos maestros, pastores o como les podamos llamar, haciendo que la comunidad de creyentes abandonara la fe. Y otro es Coré. Dice, estos se están yendo por el camino de la contradicción de Coré. Coré era un levita, igual que Moisés, de la misma tribu. Y hubo un momento en que Coré dijo, ¿y por qué nada más Moisés es el líder aquí, el líder supremo? Y pues yo también, soy levita de la misma tribu, tengo derechos. Y juntó a 250 de las tribus, puros jefes, pura gente de presencia, de autoridad. Se juntaron esos 250 y vinieron con Moisés y le dijeron, ya no queremos que nada más tú gobiernes, nosotros también tenemos aquí parte. Y de alguna manera Moisés y Aarón se fueron a la presencia del Señor, al tabernáculo, y Moisés como que pensaba que lo iban a matar y se iban a quedar con el puesto de líder de tribu o de rey, presidente, gobernante, como queramos llamarlo. Y sale Dios y le dice, llámalos todos delante de mí con sus incensarios, y ponen ahí su incienso delante de Dios, y dice, y yo voy a decir quién es el que está conmigo. Y delante de todos ellos les dice, Moisés, dice, hay muchos profetas, pero con este Moisés este es mi amigo, yo con él hablo cara a cara, así que todos ustedes van a morir. Y de sus incensarios el fuego se levantó y los quemó. Lo que tenían ahí los quemó, se abrió la tierra y se los tragó y se cerró con sus cosas, sus familias, sus chivas, sus vacas, lo que tuvieran, todo se fue a un hoyo en la tierra. Y luego le echaron la culpa a Moisés, los que quedaron vivos. Tú mataste a hombres buenos, fue tu culpa. Ya después vamos a ver la historia, pero estos hombres de alguna manera se están yendo por el camino de Caín, de Balaam y de Coré. 1, 2, 3. Ahí están los ejemplos. Están siguiendo su animadversión hacia los creyentes fieles,
están siguiendo posiciones de liderazgo, de dominio, de control. Y les dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Es decir, ellos tenían como nosotros la Santa Cena, pero ellos la tenían con comida, si era cena, ¿verdad? No como nosotros, que es simbólico, no es un pedacito de pan. No, allá sí era un cordero asado y todo así, en forma, ¿verdad? Dice, estos hombres son unas manchas en sus santas cenas. Están ahí. La Santa Cena nos habla de purificación, de santidad, y ellos son una mancha, un obstáculo, un problema que está ahí. Y mientras están comiendo con ustedes la Santa Cena, ellos están recreando en sus maldades. Ellos están pensando sus maldades. Se apacientan a sí mismos. Es difícil pensarlo, que eso suceda aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, yo volteé, ¿y quién es ese? ¿De quién está hablando Judas, que se metió aquí a escondidas y está haciendo cosas así tremendas? Pero hemos conocido iglesias donde los líderes religiosos se apartan de la doctrina o de la conducta o de ambas y pervierten la iglesia de una manera así catastrófica, de un lamento, de un ay de ellos. Y ahora no va a ser 3, va a ser 2 veces 3, va a ser 6 descripciones que hace de ellos. Es un 2, 3 y luego otra vez un 2, 3. Fíjense cómo lo describe. Nubes sin agua. O sea, estos son como que personas que, como decimos nosotros, muchas horas y pocas nueces. O sea, prometen mucho, pero no hay nada. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. De una manera son inestables, ¿sí? No son firmes, son inestables, son como una nube sin agua, llevados de aquí para allá. Árboles otoñales, sin fruto y 2 veces muertos y desarraigados. O sea, no hay fruto en ellos realmente. Algo de servicio a los santos, de bendición a los santos, no hay eso. ¿Sí? Desarraigados. Y luego le dice, fieras ondas del mar. No tienen paz. No tienen el sosiego, la paz del Señor. Fieras ondas del mar, dice que la espuma es su vergüenza, ¿verdad? Ahí están. Usted ha estado junto al mar, ¿verdad? Chocando contra una roca. Y viene, y viene, y viene, y dice, ¿cuándo se va a tranquilizar? Y no, a veces no se tranquiliza, ¿verdad? Dice, el mar está picado, bueno, así está Es una vida sin la paz del Señor en el interior. No tiene descanso. Y no tiene o no conoce lo que es la vergüenza. Está esa persona muy brava en el interior, como pues necesita, como cuando el Señor dijo sea la paz, y que le dice al mar, ya cálmate, y se quedó quieto. Así en el interior del alma necesita que Dios venga y le diga, ya sea la paz. Está como una fiera onda del mar. Estrellas errantes, no, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta es como una alusión también a los ángeles caídos, a veces se les llamaba así. Pero una estrella errante no es alguien confiable que te pueda servir de referencia o guía en la vida. Cuando la estrella está firme, el marinero sabe guiarse en el mar y decir para acá. Pero si la estrella se le está moviendo, o es una de esas estrellas fugaces, y pues, ¿para dónde es? ¿Por dónde me voy? ¿Verdad? Estos hombres no son fiables como guías, no son como referentes, no te van a guiar a ningún lado en la vida. Estrellas errantes, y de esos profetizó también Enoc. ¿Y qué es lo que profetizó? He aquí vino el Señor para hacer ¿qué? Juicio. Vino con sus santas decenas de millares de ángeles. Ahí está. Si en el pasado nos dijo de un juicio en la historia, ahora nos está hablando de un juicio en el futuro.
Dice, en el futuro hay una profecía que el Señor va a venir y va a ejecutar juicio. Y va a ser serio porque va a venir con sus decenas de millares de ángeles. Es la idea de un juicio severo, de un juicio del que nadie va a escapar. No sé, ustedes han leído esa historia donde un solo ángel en una noche mató a un ejército asirio, ¿verdad? ¿De cuántos? Aquí le vamos a hacer como Eugenio. Ese se le encargamos a Eugenio. Para que nos digan cuántos soldados fueron, si fueron 285,000 en una noche o más. Pero vino un ángel y los mató. Ahora dice, viene el Señor con sus decenas de millares de ángeles. Y que te dice, este es tu día de juicio. Porque estos hombres creen que nunca les va a llegar el juicio. Estos hombres creen que ya se salieron con la suya. Estos hombres creen que pueden hacer lo que sea en la iglesia del Señor. Creen que pueden negar al Señor, negar a Jesucristo, blasfemar de las autoridades, no someterse a la disciplina eclesiástica, ser promiscuos, ser avaros, ser vanagloriosos, buscar liderazgos, andar peleando con la gente, querellosos, murmuradores, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Está hablando de una persona que te habla muy bonito y te dice lo que quieres oír y te hace sentir bien, pero dice para sacar provecho, y te va a decir en la iglesia muchas bendiciones y cosas bonitas que tú quieres oír. Como decía Jeremías, ellos quieren un profeta que sea un cantar de amores. Tú vas a decir, qué bonito canta, qué bendición ese hombre, cómo me llega. Es un cantar de amores. Digo, no de desamores como el de Paquita, ¿verdad? No, de amores, de esos que dices, se siente muy bonito, sí. Esas me gustan, ese predicador me gusta. Dice, así son. Y cree que se van a salir con la suya. Pero un día dice que en el futuro va a venir el Señor con sus decenas de millares de ángeles a ejecutar juicio. Hay de ellos que piensan que se pueden salir con la suya. Y hablamos de ellos, pero a lo mejor Judas está hablando de mí, ¿verdad? Ay de mí, si yo soy ese. Versículo 17. Segundo recordatorio, segunda vez que les dice, tened memoria. Pero vosotros, amados, tened memoria de que todo esto de los hombres engañadores y peligrosos que se meten a la iglesia ya había sido profetizado por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Todos ya habían dicho esto. El apóstol Pedro, si ustedes leen su segunda epístola, va a decir, tengan cuidado, mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo lo dice también a los colosenses, mirad que nadie os engañe. El apóstol Juan también lo dice en la primera epístola. Tengan cuidado porque han salido muchos anticristos y ya andan ahí entre nosotros. Algunos ya salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Pero tengan cuidado porque los están engañando en serio. Tengan mucho cuidado. Pero vosotros, amados, dice, no se dejen engañar por estos que causan divisiones. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Este es un amor que actúa, que no se puede quedar diciendo, bueno, ya el Señor hará su obra. Yo me espero a que Él venga y haga juicio con sus ángeles. Uno que sabe. Es más, no dice no juzguéis. Yo mejor no juzgo. Yo soy muy amoroso. Ya el Señor hará su obra con esta persona, que yo evidentemente la tengo que confrontar, pero me niego a ello. Y entonces digo, bueno, pues ya. Pensemos. Si tu hijo está a punto de caerse, o está cerca de algo de peligro, que tiene fuego, electricidad o algo, ¿tú lo dejarías? Y dirías, bueno, Dios lo cuidará. ¿O actuarías? ¿O le advertirías fervientemente, apasionadamente nada más? Cuidado, cuidado. Te dije que cuidado, ya te cortaste un dedo.
sin ningún sentimiento, sin ninguna pasión, o lo dirías apasionadamente, contendiendo ardientemente. ¿Habría alguna pasión dentro? Pues sí, es mi hijo, no quiero que lo toque nada, sobre todo cuando David tenía así como 1 año y apenas iba ahí, todo era peligroso alrededor y yo estaba ahí para protegerla, esa era mi misión. No lo logré, pero ahí estaba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo no quiero que nada toque a mi hijo. Es un golpe, esto, vamos al hospital. Pero aquí está Judas y está diciendo peligro. Ustedes tienen que hacer varias cosas, tienen que ser un amor no solamente que confronta, sino que actúa. Y les dice: vosotros, amados, conservaos en el amor de Dios. Este es el mandamiento, esta es la acción. Conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo? Pone 3 gerundios para decirnos el cómo. 1, 2, 3. ¿Cómo conservarnos en el amor de Dios? Edificándonos, orando y esperando. Edificándonos en la fe, orando en el Espíritu y esperando a nuestro Señor Jesucristo, la misericordia que se nos traerá cuando el Señor Jesucristo vuelva. Ustedes deben de, les dice, conservarse en el amor de Dios. ¿Cómo? No diciéndoles nada. Esa es la manera de conservarse en el amor de Dios, no confrontando, no alertando, no avisando, no exhortando. Dice: no, esta es la manera de conservarse en el amor de Dios, que les lleva a actuar de una manera amorosa. Y les dice qué es lo que tienen que hacer con ellos. Algunos tienen que convencerlos. Otra vez, 1, 2, 3. Convencerlos. Y salen de ahí y son rescatados. Estaban engañados. Convencerlos. ¿Es alguien amado? Algunos convencerlos. A otros, sálvenlos. Dice: arrebatándolos del fuego. La imagen es más o menos así. Va a caer fuego sobre Sodoma y Gomorra. Lot no quiere salir. Se tarda mucho. ¿Y qué hacen los ángeles? Salvarlos, como arrebatándolos del fuego. Dice que eran 2 ángeles, agarran a Lot y a la esposa, y los agarran a las 2 hijas y sacanlos, arrastrándolos de ahí porque viene el fuego. Y vayan, les dicen los ángeles: sigan, sigan, huyan de la ciudad que va a ser destruida, del juicio de Dios. Huyan, sean salvos. No volteen para atrás. Y la esposa de los voltea para atrás. Ahora sí, como dice la raza, yo diría: sí soy. O sea, yo quisiera, váyanse y no vean porque va a ser destruido. Aquí no ven. Y se muere, se convierte en estatua de sal. ¿No te están diciendo que esto es peligroso? Es un peligro real, es real. Está en peligro tu alma. Está en peligro tu alma. No está hablando de un fuego literal, está en peligro tu alma. Oye, yo aquí de repente puedo faltar a la iglesia y a veces voy, a veces no, porque qué cansancio, la semana fue dura. Qué cansancio, no quiero orar al Señor, no quiero alabarle, reunir. No, es que pues somos libres, estamos en la gracia y uno puede quedarse a descansar. Y si alguien te exhorta: no, vente, te arrastra, ¿verdad? De los pies en la cama. Ándale, levántate, te toca predicar. Ya voy, bueno. Y aquí estoy, ya aquí. Pero yo sí quisiera voltear. ¿Qué pasó? Dice: sálvenlos, sálvenlos. Y de otros, tener misericordia. Convencerlos, salvarlos y tener misericordia. Porque está hablando de los que no quieren, de plano. Dice: no es como un confrontar agresivo, sino teniendo misericordia de la persona. Y aquí ya habla de aborrecer sus prendas, de lo que están ahí. En medio de todo esto, debemos de ver este patrón bíblico, nos dice Hamilton, de la gloria de Dios en la salvación a través del juicio en toda la Biblia. Nosotros vemos, por ejemplo, en Egipto hubo juicio con las plagas, hubo juicio en Egipto.
pero hubo salvación. Y ahí se manifestó la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Igual en el arca de Noé, juicio y salvación. Igual en la cruz de Cristo, el juicio cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, y que Cristo me haya salvado es porque Él recibió el castigo por mis pecados. Juicio, y la gloria de Dios se manifiesta en la salvación a través del juicio. En este tiempo la iglesia iba a ser salvada, el juicio para los falsos maestros, para los pastores malos, y la iglesia iba a ser salvada, guardada. Desde el inicio habla de los creyentes como guardados, y dice que Dios es poderoso para guardarlos y presentarlos delante de Él con gran alegría. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Así termina. Aquí hay dos cosas entonces: un amor que confronta, que nadie quiere hacer eso. ¿Quién quiere confrontar? ¿Cuándo fue la última vez que confrontaste a tu hijo o a tu hija porque hizo algo malo y que le dijiste, oye, eso no está bien, no está mal, regresa, arrepiéntete, corrige el camino? ¿Cuándo fuiste la última vez que alguien te confrontó a ti y tú te arrepentiste? Que no te defendiste y dijiste, no, eso, hazte para allá. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te gritó, ¡vaca! Y tú dijiste, a lo mejor hay una vaca a la vuelta, mejor le bajo. Judas aquí nos está gritando. Nuestra respuesta debiera de ser el arrepentimiento, el estar alerta, el conservarnos en el amor de Dios, el tener ciertas acciones de amor que no son populares, pero a veces son necesarias. A veces son necesarias. Aquí Judas nos está hablando de un momento muy difícil, ¿sí? Y que podemos tener una reacción a desecharlo, a decir, no, pues eso no es para mí, ¿no? A mí no me está pasando eso ahorita. Bueno, guardémoslo ahí. Dios nos llama a que nosotros nos guardemos en el amor de Dios, edificándonos en la fe, conservándonos orando y esperando la manifestación de la misericordia de Dios en el regreso de Jesucristo. Y todo eso lo hacemos aquí los domingos. Si tú no tienes oportunidad durante la semana de hacerlo en algún momento, el domingo es el momento del día del Señor donde nosotros podemos en unidad adorar al Señor y conservarnos en el amor de Dios. Si tú no has conocido el amor de Dios en Jesucristo, ese es el momento. El peligro de tu alma es real. El peligro de tu alma es real. Y solamente en Cristo hay salvación. Él llevó el juicio para que tú y yo, nosotros, podamos disfrutar de la misericordia de Dios y de esa salvación que glorifica a Dios en una salvación a través del juicio. Si tú ya conoces al Señor y estás yendo por otro camino, el de Caín, el de Coré o el de Balaam, es el momento de arrepentirse y dejar ese camino. Ese camino de sensualidad, ese camino de mundanalidad. La iglesia está llamada a la santidad. La santidad es nuestro llamado. Y así es como hemos de esperar al Señor. Esa es nuestra esperanza de que un día seremos como Él es. Y desde ahorita nosotros tenemos que ir hacia esa santidad. Esa es nuestra vocación, la santidad. Que el Señor nos ayude. Que como iglesia, por su gracia, podamos nosotros vivir agradándole a Él. El pasaje es duro, es difícil, pero a lo mejor por la urgencia, como el de ese carro, no tenía otra manera de gritar vaca que de esa manera. Iba en el carro, acababa de salir de la curva, era urgente, quería avisar al otro, tenía que ser fuerte, claro, apasionado, y así tenía que gritarlo. Pues de modo nos tocó escuchar a Judas el día de hoy. Nos está gritando así porque a Dios le importa nuestra alma de cada uno de nosotros. Vamos a orar.
Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardar tus exhortaciones en nuestro corazón y que podamos nosotros tener un amor que confronta, un amor que actúa, un amor que actúa por el bien de los demás y que les advierte de sus peligros. Ayúdanos también a ver hacia nuestro propio interior, a ver esas advertencias como para nosotros mismos, que podamos vernos hacia nuestro interior si hemos estado dejando de amarte a ti para ser sensuales, codiciosos, celosos, vanagloriosos. Ayúdanos, Señor, a que todos juntos, en paz, podamos seguir la santidad